El aire, en la cumbre del Nibo, era delgado y frío, cargado con el peso de lo divino y lo profano. Moisés, el profeta cuyo rostro aún brillaba con un pálido reflejo de la gloria que había contemplado, yacía tendido sobre la roca desnuda. Su respiración era un susurro áspero, el último fuelle de una forja que había modelado una nación. Había visto la tierra prometida desde la lejanía, un mosaico de verdes y dorados que nunca pisaría. Ahora, su cuerpo, ese instrumento que había hecho brotar agua de la roca y que había resistido 40 días en la presencia de Yahvé, estaba agotado. Pero no era solo el cuerpo, era el contenedor, tallado en su carne, no con tinta sino con el fuego del Sinaí. Se encontraba un conocimiento que ni los ángeles más altos se atrevían a pronunciar. Un nombre, el verdadero nombre de la creación. Lo había recibido no como un regalo, sino como una carga terrible durante su vigilia de 40 días en la montaña. No estaba en las tablas de la ley, estaba debajo de ellas, grabado en la piedra viva del monte, y su visión le había quemado el alma, imprimiéndose en su esencia mortal, como un sello en cera caliente. Moisés sintió la vida abandonarlo, un suspiro final, y su espíritu, liberado, fue recogido por Miguel, el arcángel, cuya presencia era como una montaña de luz serena. Sin embargo, el cuerpo sin vida del profeta no se desvaneció en polvo, permaneció allí, incorrupto, irradiando una quietud antinatural. La carne misma parecía contener un eco del trueno en el bosque. Fue entonces cuando las sombras se congregaron. No surgió del desierto, sino de los pliegues mismos de la realidad, de los ángulos muertos de la creación. Una figura que era la ausencia de luz, con una gracia perversa que helaba el aire. El diablo, el acusador, el dragón de la serpiente antigua. Sus ojos no eran ojos, sino abismos que reflejaban un frío infinito. Él es mío, Miguel. Su voz no era un sonido, sino un gusano que se introducía en la mente. Su cuerpo me pertenece por derecho de pecado. Golpeó la roca en su ira, no en fe. La arrogancia de la carne es mi dominio. Miguel, espada de fuego desenvainada, se interpuso. El Señor te reprenda. Engañador, este es su siervo. Su cuerpo es sagrado, pero era una mentira a medias, y ambos lo sabían. Miguel no luchaba solo por la santidad del profeta, luchaba para contener lo que el cuerpo albergaba. El verdadero nombre, en manos del adversario, sería la llave para desenredar los cimientos de la existencia. No sería un arma de destrucción, sino de perversión absoluta. Una forma de reescribir la canción de la creación con una nota discordante que enloquecería a los cosmos. La disputa no fue una batalla física, sino una guerra de voluntades cósmicas. El aire crepitó con energías antediluvianas. Miguel, puro orden y propósito, contra el diablo, el caos personificado y el maestro de los rituales prohibidos. Este no buscaba simplemente profanar, buscaba utilizar el cuerpo como el componente principal en el ritual definitivo. La carne que había contenido el nombre sería el tótem más poderoso imaginable, el foco para un hechizo que no desafiaría a Dios, sino que intentaría destronarlo reclamando la autoría de lo real. ¿No entiendes? Querubín, siseó el diablo, su forma oscilando como humo negro. Él no lo llevó a la tumba, lo lleva en la carne, en la sangre, en el hueso. Es un grimorio vivo, y yo vengo a leerlo. Miguel, por primera vez en iones, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de terrible comprensión. Estaba perdiendo. La naturaleza misma del pecado de Moisés daba al acusador un derecho legal, una grieta en el orden divino, por la que se infiltraba. El cuerpo del profeta comenzó a vibrar, y un tenue zumbido, como el de un insecto atrapado en ámbar, emanó de él en las piedras. A sus pies se cubrieron de fracturas que se asemejaban a runas blasfemas. El diablo no blandía una espada, blandía el contrato roto de la ley, la sombra del pecado de Moisés. Y esa sombra se alargaba, envolviendo la montaña en una oscuridad prematura. Las estrellas no se vieron apagadas sino torcidas, sus luces formando patrones oculares que miraban hacia abajo, con una curiosidad maligna. Retirate, rugió Miguel, pero su voz sonó hueca en la cámara de resonancia que el adversario estaba creando. No puedo, y tú no puedes impedírmelo. La ley es la ley, toda deuda debe ser cobrada, toda carne es polvo, y al polvo regresará. Pero qué polvo tan interesante será este. El cuerpo de Moisés se irguió de repente, no por vida, sino por una fuerza externa que lo manipulaba como un títere. Sus ojos, vidriosos y sin vista, se abrieron de par en par, y de su boca silenciosa brotó un vapor que olía a ozono y a tumba vieja. El zumbado se intensificó, convirtiéndose en un cántico gutural,
una invocación que no utilizaba palabras, sino pura intención corruptora. El diablo comenzó su ritual, no alrededor del cuerpo, sino sabrá él, con dados de sombra. Trazó símbolos en el aire que se quemaron en la carne del profeta, como hierros al rojo vivo. Cada símbolo era una negación de un mandamiento, una perversión de un milagro. Donde hubo agua de la roca, él inscribió el símbolo de la sed eterna. Donde hubo maná, el glifo de la hambruna. El cuerpo de Moisés se convirtió en el pergamino de un grimorio prohibido, y el ritual era la lectura en voz alta de su texto blasfemo. Miguel se dio cuenta de que la fuerza bruta no serviría de nada. Esto era una batalla en un nivel diferente, una guerra legalística y ritual en el reino de lo espiritual. El diablo estaba explotando una falla en el sistema de la creación. Para vencerlo, no se necesitaba un guerrero, sino un abogado, o mejor aún, un contrarritual. Y entonces lo recordó. Las palabras que Yahvé mismo le había dado para tales conflictos, no como un arma, sino como un argumento definitivo. No era una espada, sino un veredicto. El arcángel se plantó, no frente al diablo, sino frente al cuerpo profanado de Moisés. Bajó su espada, y en cambio, elevó su voz. Pero no era la voz de un guerrero, era la voz de un heraldo, de un portador de la palabra definitiva. No por tu poder, ni por tu derecho corrupto, declaró Miguel, y su voz cortó el cántico blasfemo como un cuchillo. El Señor te reprenda. Las palabras no fueron solo sonido, fueron realidad. Fueron la respuesta divina al desafío ritualista. Fueron el contrahechizo perfecto. El efecto fue inmediato y catastrófico para el ritual del diablo. Los símbolos ardientes en la carne de Moisés se apagaron, no dejando cicatriz alguna. El cuerpo volvió a caer a la roca, inerte, pero ahora en una paz genuina en él. Zumbido cesó. Las estrellas destorcidas recuperaron su lugar en el firmamento. El diablo rugió, un sonido de hierros retorciéndose, y de 1.000.000 de almas desesperadas. No era un grito de dolor, sino de furia impotente. Había sido refutado. Su reclamo legal, su perfecto ritual blasfemo, había sido anulado por una autoridad superior. El contrarritual de Miguel, simple pero absoluto, había sellado la grieta que él explotaba. Es mío, aulló, pero su forma comenzó a desdibujarse, la realidad reafirmándose a su alrededor, expulsándolo. No, respondió Miguel, con una calma terrible. Nunca lo fue. El juicio es del Señor, y él ha dictado sentencia. El diablo, vencido no por la fuerza, sino por la ley superior que gobernaba incluso sus maquinaciones, se desvaneció en un remolino de sombras quejumbrosas, regresando a los abismos de donde había surgido. La montaña quedó en silencio, solo rota por el suspiro del viento del desierto. Miguel se inclinó y tomó con infinita reverencia el cuerpo de Moisés. No lo enterró en el valle, como sugeriría la disputa. Lo llevó a un lugar secreto, a una tumba sin marcar en un pliegue oculto de la creación. No para esconderlo de los hombres, sino para proteger la creación misma del conocimiento que el cuerpo había albergado. El diablo sí había luchado por el cuerpo de Moisés, y, en un giro terrible, había logrado su objetivo según su título. Había conseguido que el cuerpo fuera escondido, sellado y custodiado por la autoridad divina misma, no por su santidad, sino por el peligro cósmico que representaba. Él había sido el catalizador que convirtió la tumba de Moisés en el lugar más vigilado y secreto del universo, el primer y último grimorio viviente, un recordatorio eterno de que hasta los más grandes siervos de Dios pueden, sin saberlo, convertirse en los contenedores de horrores que ni el cielo ni el infierno están preparados para liberar. La victoria de Miguel había sido, también, un recordatorio aterrador del precio del conocimiento y de los monstruosos rituales que se libran en las sombras de la fe. Siglos después de que el polvo del vivo se asentara, en los salones de diamante y fuego líquido, donde los serafines cantan la gloria sin fin. Una nota persistente, un leve desgarro en la sinfonía perfecta, perturbaba a Miguel. La victoria sobre el adversario había sido absoluta, sí, pero no limpia. Como un olor a ozono que permanece tras una tormenta, la esencia del ritual fallido del diablo impregnaba la memoria de la creación. Miguel, cuyo deber era ser el campeón del orden, sentía ese desorden latente. El cuerpo de Moisés estaba oculto, pero la verdad que había contenido, el verdadero nombre, no podía ser deshecha. Y lo que existe especialmente a ese nivel cósmico, tiene un eco, una sombra,
un reflejo en todos los planos de la realidad. Fue en sus eternas vigilias, observando los hilos dorados del destino de la humanidad, cuando lo vio. No una repetición, sino una resonancia. Un hombre, un rey sabio y obsesionado con los misterios de la creación, había empezado a escuchar el eco de ese nombre. No directamente, eso habría vaporizado su alma, sino a través de sus efectos secundarios en el mundo espiritual. Este rey, Salomón, estaba reuniendo conocimiento, compilando sellos e invocaciones, y en su búsqueda, sin saberlo, estaba siendo atraído hacia la frecuencia del poder que una vez estuvo grabado en la carne de Moisés. El diablo no había podido reclamar el grimorio viviente, pero su ritual, aunque fracasado, había creado una grieta de baja frecuencia en el velo, una herida que supuraba conocimiento corrupto. Esa herida era ahora como un faro para todos los magos, hechiceros y sabios con ambición, guiándolos hacia un poder que no podrían controlar. Miguel comprendió entonces que su victoria había sido solo la primera batalla. El conflicto por el cuerpo de Moisés había evolucionado. Ya no se trataba de proteger un cadáver, sino de contener la fuga de su secreto. El diablo, en su derrota, había logrado una victoria pírrica. Había envenenado el pozo del conocimiento arcano para toda la humanidad. El simple acto de haber intentado el ritual había distorsionado las corrientes místicas del mundo, haciendo que el camino hacia el poder estuviera pavimentado con la misma arrogancia que él representaba. El arcángel se volvió hacia los dominios de la tierra, no con una espada esta vez, sino con un velo. Su nueva misión no era luchar, sino ocultar. Comenzó a tejer una red de contramagia divina alrededor del mundo, no para negar los milagros de la fe, sino para dificultar el camino de la hechicería que buscaba ese nombre en particular. Inspiró a profetas a escribir advertencias, guió a piadosos a ocultar textos peligrosos, y en el caso del mismo Salomón, intervino para asegurarse de que su conocimiento se sellara con la clave de la sabiduría divina, y no solo con la ambición mortal. La tumba de Moisés permanecía secreta, intacta, pero el mundo, a partir de entonces, llevaría siempre la cicatriz de la batalla por ella. Cada grimorio, cada ritual oscuro, cada intento del hombre de forzar los secretos del cielo con un hechizo, llevaría en su núcleo un tenue reflejo de aquel día en el monte Neboán, el eco del nombre que Moisés llevó, el susurro del ritual que el diablo casi completa y la silenciosa eterna vigilancia de Miguel, quien ya no solo guardaba un cuerpo, sino que contenía la sombra de un secreto demasiado terrible para ser nombrado. La lucha por el cuerpo de Moisés había terminado, pero la guerra por su legado, por el eco de la verdad que una vez contuvo, solo acababa de comenzar.